Muy buenos días para todos y para todas. Nos complace estar nuevamente con todos los interesados en este programa de sensibilización alrededor del tema del cliente, el cliente como centro de las actividades empresariales. El tema que tendremos hoy, digamos que busca acercar a los participantes en la forma en que se puede conseguir y lograr un buen servicio al cliente. Perdón. En efecto, yo creo que este tema cobra importancia porque muchas empresas todavía no tienen claro cómo acercarse a una gestión de clientes que garantice su plena satisfacción con la empresa y cómo convertir al cliente en el centro de la empresa, escuchándolo permanentemente y convirtiendo eso que el cliente nos está diciendo en acciones concretas que lo satisfagan. Digamos que nuestra primera pregunta sobre cómo lograr un buen servicio al cliente se refiere a qué significa un buen servicio al cliente. Y digamos que un buen servicio al cliente significa escucha activa de todos los empleados de cada cliente sobre lo que él le está diciendo, sobre lo que él está opinando, sobre lo que él está sugiriendo, sobre los motivos de insatisfacción que le estamos generando. Esa escucha activa, debo decir que es, en mi experiencia, menos frecuente de lo que quisiéramos, porque en términos generales, la escucha activa no se puede dar cuando el funcionario tiene serias limitaciones para tomar decisiones o cuando cualquier información que el cliente le suministre no tiene dónde colocarla. Y digo que no tiene dónde colocarla porque definitivamente los agendas y los cuadernos no son sitios para colocar la información que el cliente nos está dando. Porque esa información que el cliente nos entrega, colocada en una agenda o en un cuaderno, simplemente se queda en palabras muertas, escritas en una hoja de papel, a la que nadie fuera del usuario tiene acceso y por lo tanto no se puede convertir en acciones concretas y reales. La escucha activa exige entonces la capacidad del funcionario para tomar decisiones. Y además de eso, significa transparencia del funcionario para aceptar los errores que está cometiendo la empresa. Los funcionarios y los empleados que están de cara al cliente con mucha frecuencia no tienen capacidad para aceptar los errores. Y entonces empiezan a buscar el responsable en el cliente. Cualquier motivo de insatisfacción que el cliente coloque, se lo devuelven como usted hizo un mal uso, usted no siguió los procedimientos, usted no hizo lo que había que hacer, yo no sé si a usted le dijeron que lo hiciera de esta manera. Es decir, todo se convierte en una devolución de los errores hacia el cliente para eliminar la posibilidad de que la empresa sea la gran responsable. Tener un buen servicio al cliente significa tener información histórica de los contactos entre la empresa y el cliente en tiempo real. Es decir, hoy la tecnología nos permite, y MicroCRM está especialmente diseñado para eso, permite que la persona que está de cara al cliente pueda mirar en tiempo real, es decir,
Así como está conversando con el cliente, puede perfectamente estar mirando todas las interacciones o los contactos que ha tenido históricamente con el cliente. Y así va a poder saber que ayer el cliente llamó por teléfono y antier fue al punto de venta y antes había enviado una carta. Y de esa manera yo voy sabiendo la magnitud de del problema o de la sugerencia o de la inquietud o de la felicitación que el cliente me está queriendo entregar. Un buen servicio al cliente significa también motivación para el funcionario para que se comprometa a que cada contacto con el cliente procure generar una experiencia memorable. El buen servicio al cliente, en última instancia, lo que propicia es que el funcionario, el empleado, esté tan supremamente motivado con servir que esté permanentemente dispuesto a entregarle parte de su corazón al cliente y convertir eso en, en una fuente de fidelidad y de lealtad del cliente con la empresa. Y por último, absolutamente importante, sobre el significado, sobre lo que significa un buen servicio al cliente, es un marco claro de referencia sobre lo que se espera de cada empleado. Es decir, el funcionario y el empleado tienen que saber que la empresa no solamente espera de mí una excelente atención, sino que le ofrezca productos del portafolio adicionales, le ofrezca servicios adicionales, le solicite referidos al cliente. Es decir, para eso en última instancia es que yo busco la satisfacción, para aumentar ventas, para aumentar ingresos y para aumentar utilidades. Y por último, el empleado debe saber que después de cada momento de verdad bien administrado, debe dejar en el ambiente entre el cliente y la empresa un mensaje claro de la disposición de la empresa hacia el servicio, la garantía de la empresa para que el cliente se sienta en una empresa que está pensando y viviendo en función de él. ¿Cómo se logra un buen servicio al cliente? Lo primero es con un líder de servicio. No es posible prestar y garantizar un excelente servicio cuando, y me lo dicen con mucha frecuencia, muchos propietarios o gerentes de empresas, hombre, no, es que el servicio al cliente en esta empresa somos todos. No, eso está muy bien, que todo el mundo tenga la vocación y la disposición de servir, pero tiene que existir un líder que esté ordenando, administrando y regulando la información que se está consiguiendo y que la promueva al interior de la empresa para que esa vocación de servicio propuesta o promovida desde la gerencia permee y se haga presente en cada funcionario a cualquier nivel de la empresa. Ese líder de servicio es absolutamente fundamental. Y debo decirles una cosa muy clara. Ese líder de servicio no es un empleado cualquiera. Ese líder de servicio, igual que la persona, igual que el gerente de venta, tiene responsabilidades de línea. Responsabilidades de línea. Es decir, esa persona, igual que el gerente de ventas o el director de ventas, tiene responsabilidades en generación de ingresos y utilidades. No es una persona que solo produce gastos, no es una persona que impacta el balance en el rubro de costos y gastos. Esa persona produce ingresos, tiene que producir ingresos y su indicador fundamental es ese. ¿Qué características debe tener un líder de clientes? Lo primero, dar ejemplo de vocación de servicio, es decir, tiene que ser una persona con disposición absoluta para servir, no solamente al cliente, sino a la empresa, a los empleados, a todos los funcionarios de la empresa, porque un líder de servicio es aquella persona que tiene esa vocación especial, ese disfrute especial con el servicio. Segundo, evidentemente tiene que gustar del cliente, le tiene que gustar hablar con el cliente. Es que el líder de servicio no es aquel que está escondido todo el día en la oficina y nunca habla con los clientes. Un buen líder de clientes sale al encuentro del cliente. Está en los puntos de venta, está conversando con
contratistas de transporte o de soporte técnico, está visitando los clientes, está en los puntos de venta, está un buen líder de clientes, está metido con el cliente, escuchándolo y oyéndolo. Cuando yo trabajaba en EPM Bogotá, la primera, al tercer día de estar en EPM Bogotá y después de conocer todas las instalaciones de la empresa y conocer a todos los empleados, por fin logré llegar a mi escritorio como director de servicio al cliente. Y lo primero que hice fue llamar a mi secretario. Nos Estela, por favor, vienes y te sientas. Y vamos a conversar aquí 10 minutitos. Después de preguntarle por su familia, sus hijos, etcétera, etcétera, le dije, bueno, Luz Estela, entonces yo te quiero decir que conmigo se trabaja muy fácil. Yo soy una persona que viene aquí a ser uno más de los funcionarios de servicio al cliente. O sea que mi teléfono y mi oficina están siempre disponibles para los clientes. Nunca le preguntes a un cliente que quiere hablar conmigo de qué quiere hablar o para qué lo necesita o decirle que yo no estoy. Siempre estaré disponible para el cliente. Porque evidentemente yo sabía muy claramente que el gran problema que existe hoy es que los líderes de servicio al cliente, los directores de servicio al cliente, los vicepresidentes de servicio al cliente, en términos generales, lo único que no hacen nunca es hablar con los clientes, confrontar al cliente con problemas para empezar a producir correcciones en los procedimientos y en las normas. Un buen líder de clientes es una persona que retroalimenta a sus funcionarios. Un líder de clientes es una persona que está pendiente de conocer los errores que se están cometiendo, no para castigar con dedo acusador al funcionario que cometió el error, sino para retroalimentarlo y decirle, así no se debía hacer. Retroalimentación, fundamental. Porque en última instancia, servicio al cliente es una actividad que atraviesa, es una actividad transversal, tiene responsabilidades transversales en toda la organización. Todos los procesos de la empresa tienen que ver con servicio, porque en cualquier proceso donde se comete un error, debe ser servicio al cliente quien debe salir a corregir. Esa retroalimentación es fundamental. Un buen líder de clientes controla con seguimiento diario lo que sucedió en todos los contactos entre la empresa y el cliente el día anterior, analizando y mirando en el sistema de gestión de clientes, en micro CRM, las observaciones que están dejando los clientes, porque hay observaciones que son muy graves y él mismo debe ser quien coloca la cara y debe salir al encuentro del cliente a decirle, cuénteme qué le pasó ayer, qué le sucedió, por qué está tan disgustado con nosotros, qué problema tuvo. Esa sensación de seguimiento que el cliente sienta, lo agradece y le produce lealtad y fidelidad. El problema de las empresas no es que no se cometan errores, el problema es esconderse detrás de ellos. Al líder de clientes le tiene que gustar juntarse al cliente, tiene que saludar, tiene que estar frente a ellos, tiene que conocer los momentos más críticos. En un momento determinado en EPM Bogotá, salimos con un nuevo facturador. Y eso generó un problema gigantesco, porque la primera factura salió con una cantidad de vicios y errores enorme. En un centro de atención, la fila era de una cuadra, de gente absolutamente furiosa. Y por supuesto que cuando yo empecé a ver la magnitud del problema y ver los recursos que teníamos, lo primero que hice fue colocarme al frente. Y salir a decirle a la gente, por favor, tenemos un problema, les pedimos disculpas y vamos a partir de ese momento a habilitar todos los recursos para que ustedes no tengan que recibir. Saqué a todas las personas que tenía a disposición y empezamos a recibir los problemas para arreglarlos en el transcurso del día y llamar al cliente posteriormente con el problema resuelto. Pero eliminamos las filas y eliminamos todo motivo de insatisfacción. Untarse de cliente es fundamental. Tiene que ser una persona creativa. El líder de clientes tiene que ser un creativo comercial. El sistema de defensoría del cliente o un líder de clientes que llegue y asuma su responsabilidad como defensor del cliente, digamos que es una persona que
tiene problemas serios porque uno no se puede defender del cliente. Uno tiene que salir al encuentro y entender que en las organizaciones la mayor probabilidad es de cometer errores. Y el líder de cliente lo que está es asistiendo a todos los errores que en la cadena de procesos se puedan cometer para solucionarlos y remediarlos. Creativo, creativo, comercialmente creativo, porque ese compromiso con la generación de más ingresos, con la colocación de más productos del portafolio, con el aumento del ARPU, y debo decir, ARPU, ARPU es la sigla que por sus iniciales en inglés significa el valor promedio de la compra por cliente. Entonces, ese compromiso con la utilidad y con la generación de ingresos tiene que ser una actividad evidentemente comercial que tiene que ser muy creativa. El líder de clientes tiene que ser capaz de delegar y capaz de delegar a todos sus empleados para que tomen decisiones, para que puedan trabajar y puedan hacer un trabajo agradable sin el temor de cometer un error o de tomar una decisión mal tomada. Cualquiera que trabaje puede cometer errores. Cualquiera que esté tomando decisiones puede tomar una mala decisión. El problema no es que tome mala decisión o cometa un error. El problema es que no exista nadie que le haga un seguimiento, lo retroalimente para que no se vuelva a cometer. Y por último, como el proceso de servicio al cliente es un proceso transversal a toda la empresa, tiene que ser el líder de clientes una persona crítica, pero buen negociador, porque tiene que negociar con el área técnica, con el área contable, con el área de cartera, con el área de ventas, con el área de mercadeo. Esa persona tiene que ser un negociador natural y tiene que hacerlo sin crear rupturas y sin crear, sin generar heridos en el camino. Tiene que ser una persona, un negociador. Esa persona, para garantizar un buen servicio al cliente, es, además de eso, fundamental analizar las observaciones diarias, ya lo decía uno. El sistema micro-CRM le permite a usted mirar y analizar todo lo que sucedió ayer en su empresa. Y ese líder de clientes debe analizar las observaciones que los funcionarios dejaron. Debe ser una persona motivadora. El buen servicio al cliente se consigue a base de motivación, reconociendo los logros y garantizando la posibilidad de tener un ingreso variable. Todas las personas que están de cara al cliente pueden ser personas de venta, tienen que ser personas de venta, por la vía de más colocación de producto o por la vía de referidos. Eso es fundamental. Avianca tiene definido una filosofía de servicio que se soporta y se fundamenta en la garantía de salida de los vuelos oportunamente. Cuando se logra el 80% de los vuelos del mes que salgan cumplidos, desde la presidencia de Avianca hasta el último funcionario de la compañía, más de 7.000 funcionarios reciben un cheque de 5.000 pesos, porque cada uno sabe que de esa manera contribuyeron a alcanzar la meta de servicio. Esa es la motivación de la que hablamos. Se logra un buen servicio al cliente, cambiando permanentemente los procedimientos. Si el consumidor y el cliente cambian todos los días, la empresa tiene que cambiar los procedimientos de la misma manera. Tiene que estar atento a lo que el cliente le esté diciendo y de acuerdo a eso hay que hacer el cambio de los procedimientos. Por supuesto, el buen servicio al cliente exige tecnología, necesita y requiere la tecnología, porque la tecnología es la única que le permite trazabilidad, es la única que permite tiempo real, es la única que permite que todos los empleados de la empresa puedan ver lo que están diciendo y lo que están registrando los demás. El de cartera debe poder ver lo que está diciendo el del punto de venta. El del punto de venta puede estar viendo lo que dijo el señor de la respuesta que le dio el cliente, la persona de transportes. Tecnología. Para eso se creó MicroCRM. Esa es su gran herramienta. Pero además de eso, la excelencia en el servicio se logra con segmentación. La segmentación es fundamental porque garantiza que a cada cliente, de acuerdo a su valor, se le dé un servicio acorde a lo que significa para la empresa.
Y por último, midiendo la satisfacción del cliente todos los días. Esos son los criterios con los cuales se logra un excelente servicio al cliente. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su interés. Si tienen alguna inquietud, estamos disponibles y los invitamos desde ya a nuestra próxima conferencia el martes entrante. Decida y haga feliz a su cliente. Muy buenos días. ¿Hay alguna pregunta? Las personas que tengan alguna pregunta, les pedimos el favor de que nos levanten la manito que aparece en la plataforma de webinar. ¿Existe alguna pregunta, alguna inquietud? Muy bien. Entendemos que no hay en este momento ninguna pregunta. Damos por terminada la sesión de hoy y los invitamos muy cordialmente para el martes entrante a esta misma hora. Por último, quería hacerles un comentario. Las horas, los horarios de este evento, vamos a modificarlas un poquito a partir del próximo 10 de noviembre. Y los empezaremos a hacer a las 8:15 de la mañana, buscando una mayor comodidad para las personas que están interesadas en atenderlo. Muchas gracias y buen día.